Si ahora que cambió todo, que ya no estoy en la isla, no haré más videos, si el canal quedará con lo que tiene. Esa pregunta se repite una y otra vez y la respuesta es Buenas tardes, familia, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a... Se me fundió un bombillo. Mira, qué gran comienzo. Segundo café de la mañana. ¿Qué hola, familia? Hoy vamos a pasar juntos un día muy interesante. Hoy voy a responderle preguntas muy interesantes, muy importantes que me han preguntado una y otra vez. Hoy va a ser un vlog muy rico, muy casero, muy descubridor, pues vas a ver cosas de mí que usualmente no ves. Hoy tengo que hacer cosas del hogar. Normalmente yo estoy en modo travel blogger, tú sabes, haciéndome lindo por los lugares. Hoy no, hoy estamos en casa, así que va a ser un concepto muy interesante, pero la base de todo, el contenido rico de este video es que te voy a decir qué viene a continuación, dónde estoy, cómo llegué, por qué me fui de Cuba. Y creo que la pregunta más difícil que me han hecho por todas mis redes sociales es que me han preguntado si voy a dejar YouTube ahora que ha cambiado tanto mi vida, incluso la nación en que vivo. Y en el transcurso de este video te voy a dar respuesta a esa pregunta, que puede ser un antes y un después. Pero bueno, primero vamos a hacer algo que nunca me hayas visto hacer. Vamos a lavar, tengo que lavar. Ya llevo ya un tiempo acá y tengo toda la ropa sucia y tengo que romper el hielo. Utilizar estas lavadoras acá de las películas que tú metes la ropa, pones una tarjeta, saca, que no sé usarlo. Ya está adaptado a mi lavadora cubana, que tú tiras la ropa y sale más o menos y después la tiendes en el sol. Acá no se usa eso. Entonces vamos a lavar ahí más o menos y vamos conversando en el transcurso, como si estuvieras un día conmigo pasando la tarde acá en la casa. Creo que es un vlog familiar. ¿Existen los vlogs familiares? Bueno, si no existe, este es uno de esos. Vamos. Yo adivinando cómo usar estas máquinas y resulta que aquí estaban las instrucciones, pero bueno, ya me sirve para la secadora. Estoy adaptando, caballero, no se ríen, a la nueva tecnología. Bueno, la primera pregunta que me han hecho un montón de veces, tuve que poner el micrófono aquí porque si no el ruido va a ser imposible que nos escuchemos. La primera pregunta que me hacen por todas mis redes es ¿dónde estoy? ¿Dónde vivo ahora? Respondo, vivo ahora en Miami, Florida. Esta será mi base. Aquí es donde me voy a reiniciar, a relanzar. No sé si está rompiendo mi ropa, no sé qué está haciendo. No, parece que no está rompiendo la ropa. Pues nada, acá es donde me voy a relanzar, donde me voy a reiniciar como fotógrafo.
Es difícil, es complicado volver a empezar de cero después que me había hecho un nombre allá en Cuba. Acá es muy competitivo, pero no le tengo miedo al reto. De todas maneras, si conoces a alguien que necesita un videógrafo o un fotógrafo acá en Estados Unidos, recomiéndame, que para eso somos familia. Y nada, esto me va a permitir ampliarme muchísimo, me va a permitir viajar el mundo, que es algo que ya lo estaba deseando. Ya tengo 35 años, ya tengo hambre de más, sin perder mi esencia, sin dejar de ser cubano. Acá podré, como youtuber, si decido, ahorita lo vamos a final del video, lo vamos a decidir juntos, si decido seguir creando contenido, me va a permitir tener un rango muchísimo más grande. De todas maneras, tengo mucho grabado que ahorita les voy a contar qué viene, porque ya estaba, pero vamos a decidir si sigo, porque creo que esto es una cosa de equipo. Miami, Florida, completamente diferente, aunque sigo escuchando los aceres y los que volá en las esquinas. Es interesante cómo a veces miro lugares acá en Miami y digo, así debería ser Cuba, ¿no? O sea, me refiero desde el punto de vista económico, social, desde el nivel de vida de la gente. Igual no es perfecto, no existe el sistema perfecto, eso es una locura buscarlo porque no lo vas a encontrar. Dejé la ropa allá abajo todavía secando porque hubo un cambio de planes. Me llamaron para un trabajo. Yo hablando con ustedes de que tenía que esparcirme, que tengo que darme a conocer acá, y ya me llamaron para un trabajito. La ley de la atracción dicen que es eso. Yo no creo mucho en esas cosas, pero bueno, vamos a llamarlo por hoy la ley de la atracción, de casualidad, con los youtubers que estábamos hablando y casualmente sucedió, aunque no había subido ese video en ese momento. Ese es el título largo de lo que acaba de suceder. Nada, voy a un trabajo, así que prepárate un café, te voy a poner un poco de tomas de la ciudad. Creo que hay lugares muy bonitos, lugares muy contrastados. Te voy a mostrar todo eso, voy a mi trabajo. Me imagino que regrese de noche y seguimos por la noche con otro tipo de iluminación, no con este sol precioso, conversando de todo lo que se viene, lo que está en camino. Cuéntame, ¿viste el último video? Uno de los videos más difíciles para mí de editar fue este último video de Me Fui de Cuba. Un video que a la gente le ha gustado mucho, o sea, no solo desde el punto de vista del feeling, sino de la calidad. Y les cuento, ese es un video que grabé con teléfono GoPro, el teléfono de mi hermana, un poco de cámara, con lo que fuera en ese momento. Pues es un video que sucedió. Es un video que sucedió más que se planeó. Y bueno, nada, tengo que guardar la cámara que voy a grabar. Dale. Bueno, acá estoy en el trabajo. Hoy estoy haciendo una sesión de fotos y video en una de las mejores clínicas, las más importantes acá en Coral Gables, en Florida, de odontología, diseño de sonrisa. Es un lugar espectacular, te voy a tratar de mostrar un poquito. Y nada, en la noche seguimos con el tema de nuestro video. Voy a trabajar. Esto no es fácil, son una cantidad de trastos, una cantidad de cosas, y tengo un dolor de cabeza.
Este video se sigue enredando más que un cable de cargador. Si yo espero terminar el video, como les dije, cuando llegue a la casa, yo voy a llegar con un sueño que no voy a funcionar bien. Así que seguimos acá en el medio del trabajo, cojo las pausas para conversar con ustedes, aprovecho y mi descanso, no descanso, pero seguimos conversando. Así que es un vlog muy íntimo, pues estás desde mi amanecer, desde mi gimnasio hasta mi trabajo. O sea, no te puedo acercar más porque ya me tocas demasiado. Otra de las preguntas que tenemos pendientes, que es lo siguiente que viene ahora en el canal de YouTube, que es un poco complicado de saber y más de la manera que yo lo armé, que siempre estoy en mi locura. Ahora lo siguiente es una serie de videos de Guyana, ese país de Sudamérica que es único. Ya verán, yo no les conté en su momento eso por ninguna red social, ni por Instagram, ni por nada. Quería guardar la sorpresa, quería que se enteraran en el momento, que fuera una cosa así de ¡pum! ¿Cómo que fue a Guyana? Pues eso es lo que viene. Ahora vienen esa serie de videos de Guyana, un país súper interesante donde me pasó de todo. Hicimos ese video de los lugares más turísticos, más importantes históricamente, que fue muy bonito. Pero también me metí en el mercado más peligroso de un país que por sí es peligroso, que es complicado, que tiene una enemistad con los venezolanos. Y en un momento determinado con venezolanos, y fue un momento muy difícil, probablemente de mis momentos más de peligro. O sea, es lo que hay, no estoy exagerando, de peligro en el canal, pero bueno, acá estoy. Salió súper bien. Luego tengo un montón de videos que hice de Cuba, nos queda toda la serie del oriente cubano. O sea, literal, volvimos a ir hasta la punta de Maicí y todo lo que está en el medio. Fui a Viñales, más videos de La Habana, más videos como el video que nos gusta tanto de Río Mar, de La Habana Jazz Club, así esos videos de derrumbes habaneros históricos. Fui a uno aún más histórico, aún más derrumbe, tan derrumbe que hubo una parte que intenté, ya lo verán en el video, encaramarme por una pared rota, pero no pude. Se vienen un montón de cosas, o sea, ya está grabado un montón de cosas impresionantes que no te puedes perder. O sea, que si estás de nuevo en el canal, que Eric, ¿qué va a hacer? No te puedes ir, porque lo que queda es prácticamente un año de contenido grabado. No vamos a exagerar, 6 meses. Y bueno, lo que supuestamente graba acá, ¿no? No sé, ahora vemos eso. Y por supuesto, no se me puede olvidar lo más importante, lo que viene a continuación. El video más especial que creo que he logrado crear acá en el canal de YouTube. Mi bebé video, un video 100% original con una música creada por mí, un video creado por mí, filmado todo por mí, con la voz de nuestra gran colaboradora Eli Álvarez, con la composición musical de nuestro gran colaborador Alex Rus. Va a ser un video muy épico, con mucho feeling, muy sentido, una oda, una canción a La Habana, pero que busca las escenas más hiperrealistas, los rostros de la gente triste, los caminares de los zombies de La Habana, ¿no? Es un video, es que me pongo poeta hablando de ese video. Viene todo eso. Ahorita te decía que esa es otra pregunta que tienen ustedes, ¿no? ¿Cómo llegué acá a los Estados Unidos? No vine por la travesía que hace la mayoría de los cubanos, ¿no? Esa travesía tan valiente, tan difícil, tan peligrosa. Yo por suerte no tuve que hacer eso. Yo vine por reclamación familiar. De hecho, por eso fue que te dije que fui a Guyana y te voy a traer los videos, porque creo que en enero van a quitarlo de Guyana. Y hasta este momento, cuando tenías una reclamación familiar, tenías que ir a Guyana. Allá es donde te entrevistabas en la embajada de Estados Unidos. Tenías que pasarte casi un mes en ese país. Por eso es que logré hacer varios videos. Y vine para acá. ¿Y por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en Estados Unidos? Por lo mismo que estamos todos. Por la política desastrosa, por el gobierno ese desastroso, por la gran falta de libertades, por la gran falta de todo lo que hoy en día se da por sentado en el mundo, de todas las cosas tan básicas que nuestra civilización avanzó tanto para tener, y allá no las hay. El agua, la luz, la alimentación, el futuro. ¿Qué mueve más un ser humano? ¿Qué mueve más a un ser humano que la esperanza, que el futuro? Y allá eso se está perdiendo. Ya no se puede más. No se puede más. Y vine para acá más que nada como punta de lanza para poder ayudar a mi familia, a mi mamá. Tantas historias. Un día le haré todas las historias que ha pasado a mi mamá como médico,
allá todas las cosas malas que le han pasado. Todo llegará en su momento. Y nada, vine a eso, a abrirme un futuro, a conocer la libertad genuinamente, a poder trabajar y lograr que mi familia, el resto, logre conocerla. Es muy complicado, es muy difícil, porque aún así extraño la isla, ¿no? Yo siempre separo Cuba del gobierno de Cuba. Cuba es una isla que estaba desde antes de este gobierno y va a estar luego que se caiga. Entonces me gusta separarlo. Por eso mis videos son de Cuba y seguirán siendo de Cuba la mayoría de ellos, porque Cuba es un ente especial, ¿no? Ahora está corrompido. Somos un país muy desafortunado, ¿no? Nunca hemos tenido genuinamente libertad. Los mambises lucharon y la perdieron. Luego vino todo esto. O sea, siempre ha habido una lágrima sobre la cara del rostro cubano. Pero bueno, ningún mal es eterno. Y por lo menos este está en la cabeza. Vamos a ver qué viene después. Muerto en vida, liquidado. ¿Qué clase de día más largo? ¿Qué cantidad de cosas he hecho? Se supone que iba a ser un vlog que iba a grabar en 1 hora, un vlog donde le contaba un poco de chisme, y se alargó, me llamaron para un trabajo. Qué clase de locura. Pero bueno, creo que la misión de este pequeño vlog, mezclado con unas pintas, con unas pizcas de mostrarte un poco de la ciudad, creo que la misión está cumplida. Era aclarar un poco de cosas, chismear, contarte un poco de chismes, de qué vengo haciendo, cómo hice. Te conté por arriba. De hecho, quiero empezar a hacer unos en vivos. Espérate. No te voy a dar esa información todavía. La misión se cumplió y la pregunta que venimos dándole vuelta, que yo le vengo dando vuelta, que ustedes le vienen dando vuelta hace un tiempito, es si voy a dejar YouTube. Si ahora que cambió todo, que ya no estoy en la isla, no haré más videos, si el canal quedará con lo que tiene. Esa pregunta se repite una y otra vez y la respuesta es que claro que me quedo haciendo videos en YouTube. Qué clase de misterio, aunque tú te lo imaginabas. Por supuesto que vamos a seguir. Uno de los objetivos de haber salido del país es poder expandir la marca, expandir nuestras aventuras al resto del mundo, poder hacer un poco más. Yo seguiré subiendo videos de Cuba para ser objetivo. Tengo muchos videos de Cuba por subir. Quiero empezar a agregar el mundo. Mañana estoy muerto. Son las 1:17, no sé si se puede ver ahí. Y mañana me recogen a las 6 de la mañana, pues voy a ir a Point Beach, Miami Point, no sé yo, a un lugar ahí, a hacer unas fotos, y aprovecharé y empezaré a hacer vlogs ya de acá de Estados Unidos. Hay muchas cosas en camino, hay planes para viajar al exterior, a Turquía, a España, donde está Anita. Estamos en el segundo capítulo de nuestras aventuras, de muchos capítulos que están en camino, y eso me emociona mucho. Me estaban mirando ahí en la pantallita, tengo unas clases ojeras, déjame ponerme los disimula ojeras. Nada, lo mejor está por venir. Nunca quedó más esa frase perfecta para decirse. Lo mejor está por venir. Fue un día, me cogiste un poquito de trabajo. Nada, es un blog informativo, es el noticiero de Eric Wayne para contarte un poquito de cómo está la cosa. Siguiente video. El especial, el bebé que te dije. Una canción, un video artístico con una canción, vamos a decir que es una oda a La Habana, pero con deseos de liberación, con deseos de alabanza, algo muy bonito, una cosa, y muestra, no te voy a contar más. Siguiente video, te lo prometo, que te va a encantar.
Luego te voy a subir la serie de Guyana y luego seguimos con Cuba. Tengo que subirte toda la serie del Oriente, que lo hice hace como 3 meses. Y ahora es que empezar a subirle, vienen cosas y vienen cosas y vienen cosas. Y nada, a guarachar, a seguir creando contenido, a seguir divirtiéndonos, a ampliar. Quiero empezar a hacer 1 o 2 veces al mes. Se me regaló la lengua. Quiero empezar a hacer 1 o 2 veces al mes una especie de como en vivo, tomándonos un café, aprovechando que aquí sí hay internet y chismeando. Tú me preguntas lo que te dé la gana, qué sé yo, una cosa sin planificación, con una espontaneidad superlativa, pero creo que va a ser divertido y creo que nos vamos a acercar porque hace rato, y sé que ustedes disfrutan los en vivos, hace rato no hacemos nada así con ese formato. Nada, mi día cumplido, vlog grabado, trabajo hecho, money cobrado. Ya te dije, estoy en Miami, Florida, trabajando ahora como fotógrafo acá en esta hermosa ciudad. Sin duda tiene cosas muy bonitas, nadie como La Habana. Sí, porque La Habana es una persona para mí, es algo especial. Pero bueno, estoy acá. Si tienes un amigo, alguien que necesite video, fotografía, acá estoy. Yo soy realizador, tú lo sabes. Soy fotógrafo, comerciales, bodas, lo que sea. Yo soy multitarea. Si no me doy promoción yo en mis propias redes, ¿quién me lo va a dar? Nada, family. A seguir echando para adelante, a luchar, a abrirme camino, a reiniciar, porque de los cobardes no se ha escrito nada. Y nada, desde aquí, tú sabes, extrañando siempre a la tierra, a mi Cuba, y esperando que se caiga aquello, que Cuba sea lo que debo ser, lo que debe ser, y que todos los cubanos regresemos a nuestra isla, porque yo estoy seguro que el 80% queremos regresar a la isla, pero sí, ¿quién lo dirige? Ay, nada. Si te gustó el video, ya tú sabes, suscríbete. Estas son lucecitas cool para que se vean en el fondo. Suscríbete, déjame tu like, comenta. Esta es Dimán. Y comparte este video. Y nada, nos vemos la próxima semana. Si quieres tener cosas especiales, puedes hacerte miembro del canal. Acá donde dice unirse, te unes a la membresía, tenemos nuestros propios chats. Capitalismo, las luces se controlan por el teléfono. Ahora sí. Chao, chao. ¿Me pagan? Así. Chao, chao.